por estar por aquí. Sí, ya. Muy bien. Estas son las charlas del Estanquillo y hoy estamos realmente de plácemes, estamos muy contentos porque lo anduvimos persiguiendo por un buen rato, no que el director del museo no me dejará mentir. Por fin tenemos al maestro Adolfo Castañón, uno de los intelectuales más importantes de este país, que nos viene a platicar sobre Nada mexicano me es ajeno, papeles de Carlos Monsiváis, entre eso y muchas otras cosas, ¿verdad, maestro? Entonces, empezamos, si le parece bien. Bueno, pues muchas gracias, agradezco al público su presencia, a Dios que nos dejó llegar aquí, a la hospitalidad del Museo del Estanquillo, en la persona de nuestro amigo Enoch, a Daniel y a todos y cada uno de ustedes, y pues a Carlos Monsiváis que nos inventó de alguna manera para estar aquí, ¿no? Es verdad, no, al menos nos convocó seguramente. Sí, desde el ultramundo y desde desde el ultramundo. ¿Cómo conoció a Carlos? Maestro, lo cuenta en este libro, pero me gustaría que nos lo contara ahora. A ver, en 1974 yo regresaba de un viaje por Europa y Asia que yo me había pagado por mí mismo, en una especie de aventura que ya no es fácil hacer, una especie de Grand Tour. Estuve en la guerra de Yom Kippur en Israel, conocí Atenas, Olimpia, caminé a pie por Grecia, por Francia, por Italia, bueno. Y cuando regresé a México, traté de pues volver a trabajar o a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, seguí mis estudios, y gracias a David Huerta y a Paloma Villegas, que estaba muy cerca de Carlos Monsiváis, me invitó David a trabajar en el Fondo de Cultura para hacer lecturas de un concurso de novela, y poquito después, ya que me caló un poco, nos hicimos amigos de inmediato. Me propuso que si no quería yo colaborar en el suplemento de la cultura en México, que yo por supuesto sí conocía, y pues David me insinuó la posibilidad de que yo corrigiera o lo ayudara o participar en el suplemento. Conocí a Carlos Monsiváis y primero publiqué un par de reseñas con Carlos, y hubo la buena posibilidad de que él me echara el ojo como corrector, porque él no tenía faltas de ortografía y sabía corregir en español y eventualmente un poco en inglés y en francés, y no estaba yo tan cerrado. Y entonces pues lo conocí en esos contextos, lo conocí digamos en un ámbito profesional. En ese momento yo creo que Carlos tendría alrededor de 50 años y yo tendría como 24 o 25. Y pues me impresionó su capacidad de estar en distintos lugares en términos culturalmente hablando, o literariamente hablando, o artísticamente hablando al mismo tiempo, y su agudeza para leer y para subrayar y para la rapidez, digamos, con que era capaz de asimilar cosas, y también su porosidad, es decir, para absorber. Entonces, bueno, a partir de ahí se empezó a dar una amistad, formé parte del Consejo de la Cultura en México, de la revista Siempre, que yo creo que una de las virtudes de Carlos Monsiváis es que supo ser una especie como de imán para crear una red, y esa red que es la que se encarnó en el suplemento de la cultura en México está representada por quienes participaron ahí, y los tengo que mencionar, que eran Héctor Aguilar Camín, José Joaquín Blanco, Jorge Aguilar Mora, Carlos Pereira, Rolando Cordera, Jorge Ayala Blanco, Félix Cortés Camarillo, Héctor Manjarrés, más adelante Evodio Escalante, pero digamos David Huerta, por supuesto. Y bueno, ese núcleo
le ayudó a Carlos o acompañó a Carlos a hacer el proyecto de la cultura en México de la revista Siempre, que hay que ahí reconocer, digamos, la figura tutelar atrás del maestro José Pajes Yergo, que fue, digamos, a la cultura en México lo que sería Scherer a plural con Octavio Paz, digamos, respaldo como empresarial. El suplemento también tenía una parte gráfica, y esta parte gráfica la llevaba Vicente Rojo en la imprenta Madero, Avena 102. Y entonces, pues mi tarea era acompañar a David primero y después ya solo a recoger los materiales del suplemento y llevarlos a la imprenta. Después, poco a poco, ya me tocó estar más cerca de Carlos y entonces ya entré, digamos, a ayudarle a escoger algunas cosas, pero en realidad el que hacía las cosas era él, y había una conversación muy interesante en relación con la forma en que él iba articulando el suplemento de la cultura en México, que podemos decir que tenía 3 o 4 elementos. Uno era el compromiso político, el reportaje, la sociología, la historia, la documentación de lo que estaba pasando en términos de violencia, de el termómetro del país. Otro, lo que podría ser la incidencia de lo literario y lo cultural relacionado con lo que iba pasando, es decir, los autores latinoamericanos, mexicanos, Lezama Lima, Rosario Castellanos. Y otro era el humor, que estaba representado por este espacio, que yo creo que sin ese espacio la propuesta, el proyecto de Monsiváis no serían reconocibles, que es esta modesta sección que se llamó Por mi madre Bohemios. De hecho, es tan emblemática esa sección que provocó o desencadenó, digamos, la imaginación de Rafael Barajas, el Fisgón, para ilustrar una imagen, para hacer una imagen de Carlos brindando, él que era abstemio, hay que decir que Carlos era abstemio, pero el hecho de que fuera abstemio no quiere decir que no le gustaba convivir y participar en la fiesta de la cultura, convivir. Y entonces, en ese espacio, ¿qué es lo que hacía en ese espacio de Por mi madre Bohemios? Pues Carlos leía todos los periódicos antes de las 8 de la mañana, subrayaba algunas tonterías que había dicho algún político notable y les ponía un comentario, una caricatura. Ese es un caso. U otro se ponía a imitar al personaje que le parecía más emblemático en términos de tontería o de absurdo de la cultura mexicana. Y creo que en México, si nos asomamos a la calle, vamos a encontrar una cantidad de bichos extraordinarios, pero Carlos tenía la capacidad de reconocerlos y de recrearlos. Una de las tareas editoriales que estaría por hacer sería hacer una edición formal, buena, de la sección Por mi madre Bohemios. El otro elemento que tenía el suplemento de la cultura en México tiene que ver con un espacio que también era muy importante para Carlos Monsiváis, que era la poesía. Carlos Monsiváis era ante todo y se dio a conocer como un lector de poesía. Unos años antes había hecho la antología de la poesía mexicana del siglo XX y al mismo tiempo que su amigo y hermano, digamos, de tinta, José Emilio Pacheco, había sido el autor de la antología de la poesía mexicana del siglo XIX. Y esta antología de la poesía mexicana del siglo XX era precisamente una antología, es decir, no era una demografía, no era un censo del INEGI, era una recopilación de los momentos más intensos y puntuales de la invención lírica en México en el siglo XX, al punto que cuando Octavio Paz empieza a pensar en hacer la antología Poesía en Movimiento, una de las cosas que le confiesa a Orfila es: pero si ya acaba de salir la antología de Monsiváis, ¿qué vamos a hacer nosotros si ya hizo todo Monsiváis? O sea, la primera credencial que tuvo Carlos en la cultura mexicana, aparte, digamos, de sus programas y esto, la primera credencial, digamos,
fuerte fue esa antología, y esa antología en cierto modo se continuó, por así decir, en las selecciones de poesía que se alojaban en el Suplemento de la Cultura de México, que, para concluir esta primera pregunta, le dio a la cultura mexicana de los años 70 y 80 un rostro y una personalidad que todavía perdura. Y ahí me quedo. Sí, porque me gustaría que continuáramos un poco sobre eso mismo, porque las antologías, sobre todo las de poesía, lo que hacen es como darle carta de presencia a las generaciones. Estoy pensando, por supuesto, en Laurel primero y después en estas dos grandes antologías, la de Paz y la de Monsiváis. Bueno, esto de la antología nos podemos quedar varios días platicando sobre el tema. ¿Qué es una antología? Bueno, una antología es una reunión, una cosecha de ciertas, escogida de ciertos momentos de la literatura, en este caso de la poesía, pero por ejemplo Laurel es una antología no de una generación, es una antología de varias generaciones, y en el caso de Laurel, lo que hace Laurel es algo que quería hacer Octavio Paz antes de Poesía en Movimiento y no lo hizo, es hacer una antología de la mejor poesía escrita en ambos lados de el mar, es decir, en América y en España. Más adelante Andrés Sánchez Robaina, Eduardo Milán hicieron una antología para Galaxia Gutenberg que tiene estas características de una antología, digamos, hispánica amplia. En medio o antes de la antología de Laurel hay la antología de Federico de Onís, que se publicó en Nueva York y en la que colaboró en la escogencia León Felipe y Federico García Lorca, y esos, digamos, son como los grandes. La antología también es un momento como de credencial de identificación de generaciones. Un grupo como la revista La Antología de los Contemporáneos decide reunirse y ver cómo está el paisaje de lo que ha sido, de lo que puede ser eso que ellos quieren identificar como un árbol genealógico, y deciden escoger ciertas cosas y excluir otras cosas. Entonces, por ejemplo, en la antología de los contemporáneos que firmó Jorge Cuesta, pero que hicieron en realidad Pellicer, Villaurrutia, Novo, Owen, Torres Bodet, Ortiz de Montellano, en realidad es una antología enormemente arbitraria de un cierto buen gusto, que no tiene que ver con esas antologías, digamos, que, como dice Octavio Paz, que tienen una sensibilidad demográfica de darle gusto a todos. Hay en el mercado varias antologías así de gordas, no digo nombres, que esas en realidad no son antologías, son más bien demografías, catálogos. Entonces una antología tiene que tener una intención. Y si nos vamos a un paradigma clásico, que diría que yo, una de las antologías donde se identifica mejor una cierta sensibilidad es la antología palatina, que es la antología de los poemas breves de la latinidad tardía, que José Emilio Pacheco, Octavio Paz y el propio Carlos de alguna manera tenían como libros de cabecera.